Hola, bienvenido a nuestra campaña de concientización del uso inmoderado de la terramicina como medicamento de amplio espectro para el alivio de infecciones gastrointestinales, el cual está presentado por García Onelas, Mariana Azucena, Pinto Rivera, Alan Michel y yo, Martínez Arceo, Jonathan Araya. Bueno, primeramente comenzaremos con una pequeña introducción de lo que es nuestra campaña. Hoy en día la automedicación en México es un problema muy severo, ya que el paciente, al tener algún síntoma o malestar estomacal, prefiere tomar antibióticos que tienen en sus hogares y lo hacen sin la participación de un médico o la prescripción o supervisión del tratamiento. Y en algunas ocasiones no conocen sus efectos que pueden ser negativos hacia la salud. Nuestro objetivo de la campaña es explicar a la población en general el uso adecuado de la terramicina como antibiótico de amplio espectro a infecciones gastrointestinales, los efectos de resistencia bacteriana que puedan inducir a las personas que practican automedicación. Se realizará a cabo la campaña al público general que integra el rincón del QFB, así como sus espectadores en el sitio informativo. ¿Por qué es importante no automedicarse? Esto es que debido al uso prolongado o exceso de antibióticos, trae consecuencias al organismo. Puede generar una resistencia bacteriana, anular los efectos de otros medicamentos o inducir otros efectos adversos con el antibiótico. En la siguiente diapositiva le hablaremos sobre la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana a los antibióticos es un problema de salud mundial en constante evolución. Esta misma es utilizada como mecanismo de defensa por algunos microorganismos. La presencia de resistencia en una bacteria infecciosa disminuye las posibilidades de curación clínica y erradicación bacteriológica. También aumenta los costos del tratamiento, la morbilidad y la mortalidad. Por lo tanto, es importante elegir un tratamiento empírico adecuado. ¿Qué es una infección gastrointestinal? Las infecciones gastrointestinales pueden ser infecciones víricas, bacterianas o parasitarias que causan gastroenteritis, una inflamación del tubo digestivo y que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Estas infecciones se encuentran entre las enfermedades infecciosas más comunes. Las infecciones gastrointestinales son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños en todo el mundo. Es un desequilibrio de electrolitos que puede provocar una deshidratación en personas muy enfermas, niños y ancianos. La sintomología o las manifestaciones clínicas más frecuentes de las infecciones gastrointestinales son la fiebre, los vómitos, dolor abdominal y la diarrea. Bueno, las causantes de las infecciones gastrointestinales serían bacterias, virus, parásitos o fúngicos, que vendrían siendo una alternativa de las bacterias. Bueno, los bacterianos serían la mayoría de los enteropatógenos que causan infecciones gastrointestinales. Básicamente es por lo cual nos enfermemos en los taquitos de la esquina, o por lo general es donde más se utiliza el hecho de que me está dando una enfermedad gástrica, el cual hace que tomes cualquier medicamento para el alivio de. Y bueno, en casi todos los casos, una etapa fundamental del proceso de colonización es la adhesión al epitelio. Básicamente, lo que esto hace es que la bacteria se adhiere a tu intestino, lo cual hace que no absorbas bien los nutrientes y pues tengas diarrea, la famosa diarrea. Bueno, las víricas. La diarrea no ocurre cuando las células de las vellosidades son infectadas. Básicamente es cuando la bacteria, el virus, entra en la célula y pues provoca un daño y por eso es que tenemos también diarrea o malestares, sino cuando estas células de las vellosidades son reemplazadas por células inmaduras. Básicamente lo que viene haciendo es un desequilibrio, como lo había dicho antes. Bueno, las parasitarias
Son parásitos intestinales infecciosos que están en el intestino, que pueden ser causados por la ingestión de quistes protozoarios, huevos de gusanos, que serían los helmintos, o larvas, o por la invasión transcutánea de la larva. Bueno, la población infantil es la que más tiene o tiende a estas infecciones por el mal aseo o por no tener un buen uso de lavarse las manos o comer comida no expuesta. Fúngicas. La candidiasis intestinal es una infección que afecta al intestino, causado por hongos de la familia Candida, principalmente Candida albicans. Esta levadura está presente de forma natural en nuestros intestinos y realiza funciones esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, cuando nuestro sistema inmunológico se debilita, bueno, básicamente lo que empieza a hacer es que esta levadura empieza a crecer. Como antes estaba controlada, esta empieza a reproducirse de más y puede ser un provocante de que esta empiece a hacer un daño. Bueno, ahora continuamos con la epidemiología de las infecciones gastrointestinales en México. Como sabemos, las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas de salud pública en México. Estas se transmiten por vía fecal-oral o por el consumo de agua y alimentos. Estos alimentos se contaminan ya sea por aguas residuales, aguas de ríos contaminados, etc. Estos afectan principalmente a la población infantil y su incidencia y prevalencia dependen del nivel socioeconómico del paciente. Continuamos con las enfermedades gastrointestinales más comunes en México. En primer lugar, tenemos a la fiebre tifoidea, paratifoidea y salmonelosis. Como sabemos, esta enfermedad es causada por Salmonella spp, que causa una gastroenteritis y es más común en niños y en bebés. Después tenemos la shigellosis, que la principal causa es por la bacteria Shigella dysentery. La Shigella es muy contagiosa y esta puede causar una diarrea que suele tener sangre. Después tenemos la diarrea del viajero, que es causada por la bacteria Escherichia coli, y en esta bacteria hay diferentes cepas, lo cual provoca una enfermedad de un menor a una mayor gravedad. Aquí en la siguiente tabla podemos ver cómo se reportan los siguientes casos dependiendo de las enfermedades que hay en México y en el estado de Jalisco. Aquí nada más para recalcar, vamos a mencionar solamente en Jalisco. Tenemos la enfermedad de cólera, que en los años 2019 y 2020 no se han reportado ningún caso. En la fiebre tifoidea tenemos un acumulado de 279 casos en Jalisco y 28,815 en México. Después tenemos paratifoidea, que es un acumulado de 526 casos en Jalisco y en México se han reportado 9,429. Después tenemos la salmonelosis. La salmonelosis se ha presentado hasta el año 2019 a 17,723 casos y en México 78,681. Después sigue la shigellosis con un acumulado de 72 casos y en México 3,557. Y por último tenemos las infecciones por otros microorganismos, que serían como E. coli, Campylobacter jejuni, etc. Tenemos que en acumulados hay 288,723 casos reportados en Jalisco nada más, y en México tenemos a 360,604. Ahora continuamos con estas tablas, que estas ya están más relacionadas a infecciones por parásitos. Y la primera es intoxicación alimentaria bacteriana. Está un acumulado en Jalisco
del año 2019 con 4.667 casos y en total en México se han reportado 31.916. Después está la amebiasis intestinal. En Jalisco se han reportado un acumulado de 5.239 casos y en México 191.437. Después tenemos el absceso hepático amebiano, que hay reportado 56 casos en Jalisco y en México 814. También tenemos otras infecciones intestinales debidas a protozoarios. Estas son variables y en Jalisco se han reportado 917 casos y en México 71.122 casos. Después tenemos la yardiasis, que en Jalisco se han reportado 331 y en México 11.304 casos. Y por último tenemos a otras helminthasis, que pueden ser por parásitos, gusanos, etc. Aquí en Jalisco tenemos reportados 6.106 casos y en México tenemos reportados 127.957. Después tenemos a la enfermedad ascariasis y en Jalisco se han reportado 310 casos y en México 41.229. Tenemos la enterobiasis, en Jalisco se han reportado 326 y en México 9.574. Y por último tenemos también las enfermedades infecciosas intestinales, que en total se da un acumulado en el estado de Jalisco 302.496 casos en total y en México 5.788.090 casos. Y pues aquí les tenemos una referencia para si quieren ver las demás incidencias que hay en los demás estados. La terramicina es quizás el nombre comercial más popular de la oxitetraciclina, uno de los primeros antibióticos descubiertos que pertenece a la familia de las tetraciclinas. Este antibiótico puede ser utilizado por humanos, por medicina veterinaria o a la agricultura. Este antibiótico se usa para tratar infecciones causadas por una gran amplia variedad de bacterias, microplasmas y protozoos. Es por ello que la población usa este antibiótico ante cualquier síntoma de infección gastrointestinal, sin saber cuál es el objetivo directo de este medicamento. Este medicamento tiene diferentes presentaciones y se tratan las infecciones en diferentes regiones. Las presentaciones más recomendadas son las siguientes. Las cápsulas se toman por vía oral y pueden aliviar la mayoría de las infecciones. Las tabletas, de igual manera que las cápsulas se toman de vía oral e igualmente pueden aliviar la mayoría de las infecciones. En este caso, las inyecciones serían las que se utilizarían para tratar casos más graves. En el siguiente cuadro tenemos la dosis y uso recomendado por edades. La presentación serían las tabletas, cápsulas y soluciones inyectables. En el caso de niños de 8 a 12 años, las tabletas no aplicarían. Las cápsulas serían de 6 a 12 miligramos por kilogramo al día y la solución inyectable de 15 a 25 miligramos por kilogramo al día. En el caso de los adultos, podrían tomar tabletas, 2 tabletas de 250 miligramos o dependiendo del peso del adulto, hasta un máximo de 4 veces al día. En cápsulas, de igual manera, sería de 200 a 500 miligramos hasta 4 veces al día. Y de solución inyectable en adultos serían 100 miligramos como máximo, de 2 a 3 veces al día. Las contraindicaciones y precauciones de la terramicina. Antes de iniciar el tratamiento, debemos tener en consideración las siguientes contradicciones. Que tenga usted una hipersensibilidad a las tetraciclinas, que no esté en tiempo de embarazo o lactancia y que no sean niños menores de 8 años.
y tener las precauciones en caso de tener o padecer insuficiencia renal, esté utilizando anticoagulantes o tener una infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Bueno, los efectos secundarios serían diarrea, glositis, que es la inflamación de la lengua, disfagia, que viene siendo el no poder consumir alimentos de manera bien o correcta, esofagitis, que viene siendo la inflamación del esófago, náusea, vómito, inflamación, hipertensión intracraneal benigna, aumento de la urea en sangre, angiodema, que viene siendo la inflamación debajo de la piel, urticaria, que viene siendo el escozor en la piel, el dermatitis exfoliativa, que viene siendo la descamación en la piel, la hipoplasia dental, que viene siendo el desgaste del grosor de lo que viene siendo el esmalte de los dientes, y úlcera esofágica, básicamente, que viene siendo las úlceras o las pequeñas bolas que vienen siendo en tu esófago. Y tenemos también la anemia hemolítica, que eso ya viene siendo un desgaste, o si no estás consumiendo bien los alimentos, porque lo altera básicamente. La disminución de apetito, igual, como viene siendo como con una disminución de apetito, tenemos una anemia hemolítica. Los trastornos de la sangre y del sistema linfático, también venidos por la disminución del apetito. Bueno, la toxicidad directa, esta viene siendo la terramicina, puede provocar fenómenos tóxicos, vaya. También lo habíamos visto antes, que puede provocar, por los efectos anteriores, también alguna enfermedad, que puede ser especialmente a nivel hepático y renal. O sea, básicamente vienen afectando estos dos organismos, los cuales son los que filtran. Uno el que ayuda a filtrar toxinas y otro el que ayuda a filtrar con el glomérulo, o básicamente lo que viene siendo orina. Así como trastornos dentales, como ya habíamos dicho, del esmalte. También viene siendo los nerviosos e hipertensión intracraneal, que esto ya viene siendo una inflamación o viene siendo cualquier síndrome que pueda ser con una inflamación. Bueno, los trastornos hepáticos, las lesiones hepáticas, especialmente en mujeres embarazadas, pueden ser causadas por altas dosis de tetraciclina. Si sobrepasamos, obviamente, los estándares establecidos para su dosificación, podemos causar estos síntomas, que vienen siendo especialmente por vía intravenosa, hay que aclarar. Se caracteriza por ictericia con hiperbilirrubinemia, vómitos y depresión nerviosa, que puede llevar al coma y puede ser fatales. Los trastornos dentarios, la pigmentación amarilla de los dientes es por el fármaco de la tetraciclina. Se observa en niños que han recibido tetraciclinas a sus madres, básicamente recién nacidos, que han sido tratados con estos fármacos, que se deben a la tetraciclina, que se quela al esmalte dental y la dentina. El calcio, por otro lado, puede provocar hipoplasia del esmalte con picaduras y susceptibilidad a los caries. Bueno, la hipoplasia de esmalte consiste en una reducción del grosor del esmalte. Vaya, esto es básicamente lo que habíamos dicho anteriormente sobre los efectos secundarios que puede adyacer este fármaco, que puede tomar varias formas: caries, opacidades, ligamentos y infinidad de más cosas. Y bueno, continuamos con las tetraciclinas vencidas. Cuando nosotros consumimos tetraciclinas vencidas, nos puede causar un cuadro clínico que se llama síndrome de Fanconi. Este síndrome presenta síntomas como son náuseas, vómitos, poliuria, que es la sensación de ir muchas veces al baño, polidipsia, que es la sensación de tener sed, de tomar mucha agua, proteinuria, el exceso de proteínas en la orina, glucosuria, que también es exceso de azúcar en la orina,
aminoaciduria, exceso de aminoácidos en la orina. Y bueno, estos pacientes presentan estos síntomas durante 30 días, siempre y cuando no dejen de consumir el fármaco. Después seguimos con otros efectos adversos que causan las tetraciclinas. Una de ellas es que cuando se administran por vía intravenosa pueden causar mucho dolor, ya sea por vía intravenosa o muscular a la hora de su aplicación. También puede causar la tromboflebitis, que forma un coágulo en el área donde se aplica y bloquea esas venas, una o más de esas venas. También se pueden ver reacciones de hipersensibilidad. Hay algunos que presentan erupciones morbiliformes, urticaria, como ya lo mencionaron antes, dermatitis y angiodema o anafilaxia. Después tenemos las superinfecciones, que este es otro efecto secundario a considerar, debido al desarrollo de cepas resistentes de bacterias o levaduras oportunistas. Puede ocurrir tanto vía oral como por vía parental. El sistema más afectado es el tracto gastrointestinal y la infección más común es la candidiasis. A continuación hablaremos sobre la teratogénesis, que ocasionan las terramicinas. ¿Qué es la teratogénesis? Es cualquier situación que pueda conducir a una malformación en el feto. El efecto teratogénico son efectos adversos morfológicos, bioquímicos o conductuales provocados durante la vida del feto y detectados en el momento del parto o posteriormente. Los principios de la teratogenia. Casi todos los medicamentos que se administran durante el embarazo están destinados a la madre y resulta que el feto es un receptor. Por tanto, es importante equilibrar el riesgo de los efectos de medicamentos en el feto con el riesgo de un tratamiento inadecuado de la enfermedad materna. A continuación tenemos la clasificación de los agentes teratogénicos. Pueden ser agentes biológicos infecciosos que puedan atacar al feto, ya sean bacterias, virus o parásitos. También los agentes químicos, medicamentos y otras sustancias. Pueden ser el uso de drogas o productos químicos que pueden estar presentes en el medio ambiente en el que se desarrolla la madre. Los agentes físicos pueden ser radiaciones como temperatura o los metabolismos material, que serían las enfermedades maternas y factores genéticos. En esta categoría son importantes las enfermedades, como un ejemplo sería la diabetes mellitus y la fenilcetonuria, y sería cuando la madre le hereda alguna enfermedad al feto. La terramicina como teratógeno. Si la mujer embarazada toma tetraciclina, en este caso sería la terramicina, después del 4º mes de embarazo, existe el riesgo de decoloración, en este caso envejecimiento de los dientes de leche del niño que va a nacer. El crecimiento óseo se retrasa, los dientes del recién nacido pueden volverse amarillos de forma permanente y el esmalte dental puede ser blando y propenso a las caries, como hablamos anteriormente de la hipoplasia dental. La tetraciclina en mujeres embarazadas indica malformaciones congénitas como por ejemplo dientes pigmentados e hipoplasia de esmalte. En conclusión, la automedicación es una parte importante del cuidado personal, ya que muestra aspectos positivos y se hace de manera responsable, pero hay muchos posibles riesgos si no se hace correctamente, como en la mayoría de los casos. Este no es llevado a cabo de manera responsable, ocasionando efectos adversos y en los casos más graves otro tipo de enfermedades. Es por ello que tenemos que tener una buena noción de lo que son los antibióticos y para qué casos se utilizan, ya que un uso inadecuado de estos podrían llevar a consecuencias más graves, como el caso de la terramicina, que causa bastantes efectos secundarios y adversos como ya mencionamos.
También cabe recalcar que el uso de tetraciclinas es inútil debido a que la mayoría de las infecciones, como los datos que nos mostró nuestra compañera, son producidas por parásitos y no por bacterias. Bueno, esperemos que les haya agradado esta convocatoria y les haya servido de alguna manera, ya que es muy evidente el hecho que muchas personas en México han consumido este tipo de tratamiento sin consultar a su médico. Vaya, ya exponiendo estos términos y vaya, hemos dicho y expuesto los efectos adversos que han podido evidenciar que son muy severos. Esperemos les haya quedado algo de conciencia y poderles haber ayudado a tener una mejor oportunidad de poder ir con su médico y evitar esos posibles riesgos. ¿Algo que quieran más aclarar ustedes, compañeros? Gracias por su atención. Y recuerden que cuiden su salud y no se automediquen. Un gusto.